Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Pulgar arriba, manos, los que puedan. ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir. Muchas gracias, Winston. Gracias a Rafa también, que fue el primero que se contactó conmigo. También a Bruno. Me alegra de poder estar compartiendo este momento con ustedes. Al principio no entendía bien de qué se trataba cuando me habían enviado la invitación. Después pudimos entrar en contacto con Winston y ahí pudimos conversar para hacer esta fecha posible. Les quiero agradecer mucho, los saludo desde Buenos Aires, Argentina. Por acá estamos en pleno invierno, así que está haciendo mucho, mucho frío. Alrededor en este momento son las 9 de la noche, una hora más que ustedes, 9 y 10 de la noche, y está haciendo alrededor de 6 grados de temperatura. Así que ahí en Dominicana calculo que deben estar con calorcito, ¿no? Bueno, cada vez que voy por allá disfruto mucho no solo de la parte de playas, porque a veces voy a trabajar a pueblos de por ahí, a la capital, obviamente a Santo Domingo, a dar charlas, conferencias, pero es un pueblo que me encanta y hoy la verdad que tengo muchas ganas de compartir esta experiencia con ustedes. Estoy muy, muy agradecido y muy honrado de la oportunidad. Les quiero lanzar un desafío como para ir empezando, y es que voy a escribir acá mi Instagram, ¿sí? Mi Instagram es @daniel.colombo. Y a todos los que me escriban o publiquen una foto de este evento, por supuesto etiquetando también aquí a la organización en cada una de las publicaciones, yo les voy a enviar un libro de regalo después cuando terminemos. Se los voy a mandar por mensaje privado a través del Instagram. Así que por favor me tienen que seguir porque si no, no voy a poder contactarme con ustedes. Así que ese va a ser mi obsequio para ustedes. Es un libro que he escrito que se llama Cómo estar más motivado cada día. Así que ahí les agradezco muchísimo la posibilidad de que se conecten y estemos contactados. Ahí en La Repite la Paz, dirección, por favor. la Repite dirección la es, dirección. Sí. la dirección es @daniel.colombo, @daniel.colombo en Instagram, ¿sí? Gracias. Ahí la puse en el chat, también de aquí de la presentación. Si quieren ver mi página web, es muy sencilla, se meten en danielcolombo.com, ahí tienen todo. Tienen los podcasts, los videos del canal de YouTube, artículos actualizados todas las semanas. Hoy terminé de escribir uno que lo subí sobre el tema de la resiliencia. La resiliencia es esta enorme habilidad que tenemos los seres humanos de superar desafíos que pensábamos que por ahí no salíamos de ese tipo de situaciones, y sin embargo aquí estamos. Déjenme comentarles algo de mí para empezar. Yo nací, tengo 58 años, nací en un pueblo unos 300 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, en el camino a una zona de playa que se llama Mar del Plata. Es decir, que no soy porteño, soy del interior de Argentina, hace muchos años que vivo en Buenos Aires, y vengo de una familia muy, muy, muy pobre. Y por eso empecé a trabajar a los 8 años. A los 8 años empecé a ir a la emisora de radio de mi pueblo. En ese momento, por ahí los que son un poco más grandes recuerdan que había solamente emisoras de AM, no existían las radios de FM como existen hoy. Tampoco existía el celular, Spotify, y todas esas cosas fueron muy posteriores. Y ahí empecé a ir a la radio de mi pueblo. Primero fui a trabajar como mensajero, el que hacía los trámites, llevaba, traía papeles y demás. Y al poco tiempo me ofrecieron la posibilidad de hacer un programa de radio. El programa que yo conducía, que yo llevaba adelante, que hacía la producción del programa todos los días, y para mí fue una experiencia maravillosa, porque tuve la oportunidad de descubrir desde muy chico, a esa edad, les estoy hablando cuando yo tenía 8 o 9 años, mi vocación, que después la transformé en mi profesión. Entonces con esto simplemente quiero significarte que ese sueño que todos tenemos guardados en algún lugar, eso que nosotros de alguna vez pensamos para nosotros y lo vimos como muy lejano, como muy distante de nuestra situación actual, es posible cumplirlo. Y cada uno de nosotros puede empezar ese camino de cumplir su sueño, su anhelo, su meta, su deseo, a partir de primero identificarlo, obviamente, qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, para qué, y también en confiar plenamente en nuestros recursos internos, porque todos somos valiosos independientemente de las circunstancias por las que estemos atravesando.
te quiero agregar otro dato de mi vida. No voy a hablar mucho de mí, pero sí de experiencias de vida, porque todo lo que transmito siempre tiene que ver con vivencias que voy teniendo a lo largo de la vida. Yo no enseño nada o no transmito nada que no lo he probado primero en mí. Y aquí te quiero hacer un paréntesis simplemente para que pienses que prueba por ti mismo o ti misma todo lo que voy a proponer esta noche. Esto solamente lo vas a poder validar en tu propia experiencia. No creas prácticamente nada de lo que digo. Eso va a adquirir sabiduría o tal vez haga sentido para ti cuando lo practiques, ¿sí? Entonces, por favor, ten el discernimiento de buscar bien la información, de poner en práctica lo que te sirva, lo que no te sirva lo dejas pasar y no hay ningún problema con eso. Lo siguiente que te quería contar es que en el año 2012 yo venía de 20 años, como decía recién Bruno, de dirigir mi propia compañía, mi propia empresa. Era una empresa de relaciones públicas y relaciones con los medios de prensa en mi país, Argentina, y había tenido una expansión muy grande en diversos países. La habíamos expandido como en 12 países. Y tuve un problema de salud muy grave por mis riñones. Mis riñones dejaron de funcionar y tuve un episodio de coma durante un mes. Cuando me despierto del coma, ahí tuve que tomar una elección. Yo tenía 50 años en ese momento, fue en el 2012, hace 8 años atrás. Tuve que tomar una elección que fue de las más trascendentes para mi vida, porque sabía que desde la situación de salud que yo tenía en ese momento no iba a poder continuar con el ritmo de vida que venía teniendo. Y también sabía que podía hacer una elección sabia a mi favor y no en contra, como muchas veces había hecho a lo largo de mi vida, eligiendo qué era lo mejor para mí en ese momento. Y en ese momento era dar por finalizada esa etapa en la empresa y poder dedicarme a hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa? No tenía la menor idea de lo que iba a hacer, de cómo lo iba a encarar, de por dónde iba a encontrar las salidas, pero tenía un profundo convencimiento, una profunda certeza adentro mío de que lo iba a lograr y de que iba a encontrar ese propósito superior. No era que con la empresa que tenía no lo tenía, porque sí lo tenía, y para mí el ser un comunicador, un transmisor de conceptos que por ahí son complejos en un lenguaje sencillo para que todos puedan entender, esa es parte de mi misión de vida. Ahora, no sabía cómo lo iba a ejecutar, no sabía con qué me quedaba de resto de salud para poder hacerlo. Y sin embargo, siempre hay, por lo menos en mi creencia, yo soy una persona de fe, soy una persona espiritual, no me defino como una persona religiosa en el sentido convencional, pero sí espiritual. Una persona que entiende, por lo menos esa es mi creencia, puede ser cualquiera la que tú tienes, que hay algo, una fuerza superior, un espíritu superior, le llamamos de distintas maneras, ¿no? Algunos le llaman Dios, otros le llaman el Padre, Madre Dios, otros le llaman la luz, otros le llaman la fuerza del universo. El nombre no importa. Aquí lo que importa es la conexión que nosotros podemos lograr con esa parte interna nuestra que sí sabe, que es intuitiva, que tiene lo que podríamos llamar el conocimiento natural, donde en el fondo, adentro nuestro, aquí en el corazón y detrás del corazón, sabe cómo son las cosas y sabe cuál es el propósito, el camino, la misión de vida que de pronto tenemos cada uno de nosotros para poder ejercerla. Ahora después, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Si tenemos un don, un talento, una habilidad, ¿cómo lo practicamos? Eso ya es terreno de cada uno, ¿sí? Dice que no se nos da nada que nosotros no podamos manejar. Esto significa que todas las experiencias de la vida, y te lo estoy diciendo con total conocimiento de causa, nos vienen a demostrar algo. Inclusive este momento donde a nivel global, mundial, estamos atravesando la pandemia del COVID, la pandemia del coronavirus, que eso nos trae una dimensión totalmente desconocida a todos nosotros, porque no hemos vivido otro tipo de épocas afectadas a nivel global, como podría haber sido, por ejemplo, la Primera o Segunda Guerra Mundial, o otro tipo de pandemias que también han sido muy extendidas a lo largo del mundo. Y esto nos confronta con la enorme posibilidad de reinvención que tenemos todos nosotros, la posibilidad de co-crear una realidad nueva a partir de lo que soy, con lo que tengo disponible y cómo puedo proyectar esa realidad desde aquí para el futuro,
pensando no solamente en mí, sino también en el impacto que voy a tener. En el impacto que empieza por mi casa, por mi familia, mis amigos, mis vecinos, mi comunidad, mi país y el mundo. Es decir, que es una onda expansiva en el buen sentido. Y eso es algo que podemos contribuir todos nosotros a ir creándolo, y entiendo que es gran parte del espíritu que tiene la organización a la que ustedes pertenecen o a la que adhieren alrededor del mundo. Entonces, todo lo que se hace tiene un propósito trascendente. Ahora, tal vez te estés preguntando por qué hay momentos que son de tanta dificultad como este que estamos atravesando. O quizá muchos de ustedes estén pasando por un momento sumamente difícil. Y si es así, te pido que podés levantar la mano, poner un dedo a alguna de las reacciones que tiene Zoom para hacerme saber que por ahí estás pasando por un momento de dificultad. Eh, Me gustaría interactuar con ustedes, que te sientas libre de participar, de enviar preguntas aquí por el chat también. Después al final, tal vez con Bruno, con Winston, con Rafael, se abren los micrófonos si quieren, y podemos hacer un intercambio también al final. Si estás pasando por un momento que no sabes para dónde ir, que realmente es de mucho desafío para ti, te quiero compartir 3 reflexiones de uno de mis últimos maestros, que es John Maxwell. No sé si lo conocen a John. John es un gran referente en temas de liderazgo. Él ha escrito más de 100 libros, y yo terminé hace poco de formarme en la universidad que él tiene en Estados Unidos, y formo parte de su team como coach, como conferencista, y ayudo de alguna manera a través de mi trabajo. Me ha servido muchísimo lo que he aprendido de todos mis maestros y de este último, que es John Maxwell, a quien le quiero mandar también un abrazo grande en este momento, porque su papá falleció ayer. Entonces estaba transitando ese momento de la despedida de su papá, y tiene 3 conceptos en unas conferencias que nos dio en forma privada, que hoy te los quiero obsequiar, y sé que John va a estar muy contento de que lo haga, porque él lo que quiere es que su conocimiento se transmita. Él habla de que en este momento de la humanidad tenemos que saber tomar perspectiva. Tomar perspectiva es poder de alguna manera salir del problema que tengo, de mirar siempre mi propio ombligo, mi propia situación, para poder despegarme de eso y poder mirarlo en perspectiva, precisamente, como si fuera el programa ese de televisión Big Brother, digamos, Gran Hermano, ¿no? Que tiene cámaras, bueno, pero una cámara propia, interna mía, que me lleva a mirarme a mí mismo en cada una de las situaciones. Y al tomar perspectiva de las cosas, nosotros podemos ver más riqueza en la información que obtenemos. Es decir, que no ponemos automáticamente lo que la mente subconsciente nos manda siempre, que son las creencias o los paradigmas o la forma de vida que yo he tenido o la forma en que fui criado por mi familia o las personas con las que he convivido desde muy chico. No sé si sabías que en general nuestros rasgos principales del carácter se desarrollan entre que nacemos y aproximadamente los 6 o 7 años. Y después de adultos, lo que hacemos en general es repetir muchos de esos patrones, porque no sabemos hacerlo de otra manera. Es decir, lo aprendimos desde chico y después desde grandes lo seguimos haciendo. Y John dice 3 cosas respecto al tema de tomar perspectiva. Primero es entender que todo lo que vale la pena, todo lo que realmente vale la pena en cada una de nuestras vidas, es cuesta arriba. Es decir, es un camino ascendente que implica un esfuerzo, como cuando vamos, por ejemplo, a escalar un cerro o una montaña, o hacemos una caminata larga por una calle empinada, o de esas callecitas que suele haber en Dominicana, que son hacia arriba y bajan y suben. Bueno, en este caso, todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Y este es un concepto muy importante para darnos cuenta de que a veces nos presuponemos que el éxito o lo que queremos obtener como resultado de nuestra vida va a llegar automáticamente. Y cualquiera de los logros de todos nosotros han sido en realidad micro logros, pequeños pasos microscópicos uno detrás del otro. No hubo un éxito meteórico, no hubo un logro meteórico. Si, por ejemplo, tienes tu negocio, sabes que eso es un proceso de trabajo de todos los días de muchos años. O sea que, o el estudio, alguien que está estudiando una carrera, sabe que eso es una consecución de estudiar, estudiar, perseverar. Hay subidas, hay bajadas, hay atajos también en esto, pero lo importante es saber que siempre lo que vale la pena es cuesta arriba.
Y este momento de la humanidad es cuesta arriba. Quiere decir que si tenemos la habilidad de descubrir esa fuerza interna que todos tenemos, prácticamente no hay obstáculo que no podamos vencer. Y te lo digo, como te contaba recién, yo estuve en coma, o sea, realmente desahuciado. Recuerdo una vez que estaba dentro del estado de coma que yo tenía, el coma tiene varios grados, yo estaba en un grado, estaba inconsciente, pero tenía alguna noción de realidad de lo que pasaba alrededor. Me acuerdo una noche que estaban reunidos los médicos alrededor de mi cama, en la unidad de terapia intensiva, y que ya me daban por muerto directamente, como que de esa noche no iba a pasar. Entonces yo me acuerdo que en esa posición, obviamente yo no podía decir nada, pero estaba todo entubado y demás, yo quería decirles, miren, yo no me voy a morir de esto, quédense tranquilos. O sea, yo estoy haciendo todo lo posible, sé que tengo buena compañía, sé que estoy de alguna manera abrazado desde el amor de la gente que me cuidaba, en ese caso mi hermano, mi hermana, mi hermano es camionero, se dejó su camión y se vino a acompañarme, mi hermana vive en esa ciudad de Mar del Plata, cerca del pueblo donde yo nací, y se vino también, estuvieron todo ese mes que estuve internado conmigo, para acompañarme. Entonces, hay una profunda certeza que también yo puedo desarrollar internamente aún en medio del desafío y aún en medio de la dificultad. Esto es fundamental de entender para saber que no hay obstáculo que no vamos a poder superar, por más difíciles que se pongan las cosas. Por más que estés a punto de abandonar, mi invitación, y te lo digo por experiencia, es que un paso más, un paso más, un paso más. A veces solamente eso es lo que hace falta para avanzar, para poder moverte al siguiente nivel. Y es quizá ahí donde está el resultado. No sé si conocen o han sentido nombrar, probablemente sí, a Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison fue el que creó las lamparitas de luz, ¿sí? Los bombillos de luz. Hay una frase muy célebre que le preguntan a Thomas Alva Edison, dice, díganos, señor Edison, usted que fracasó casi 10.000 veces, ¿cómo hizo para no quedarse en el camino? Y Alva Edison le dice, no fracasé casi 10.000 veces, tuve que intentar 9.999 veces para que la vez 10.000 la lamparita encendiera. Entonces, con esto significa que a veces ese pequeño paso adicional que estamos dando en el momento de adversidad es lo que hace la gran diferencia en nuestra vida. Y desde ese lugar te quiero invitar a que pienses desde qué lugar estás parado hoy. De hecho, me hice una pequeña guía para lo que quiero conversar con ustedes. Aquí la tengo, para no olvidarme, tengo mis notas, y la primera cosa que dice, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sentís internamente? ¿Estás entusiasmado? ¿Estás confiado en el proceso de la vida? ¿Te sentís que de alguna manera estás haciendo aportes de valor a tu comunidad? Y tu comunidad es ni más ni menos que la gente que te rodea en lo inmediato. Hay personas que pueden cumplir un gran destino, como ha sido, no sé, la Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, Martin Luther King, grandes figuras, ¿sí? Que son grandes inspiradores, pero no es necesario empezar a hacer esa gran transformación ahí. Hace poco escribí un artículo sobre la vida de Nelson Mandela. Probablemente sepas que estuvo preso 27 años, 18 de los cuales no podía salir de la celda en Sudáfrica. Y cuando pudo empezar a salir, iba a trabajar a una cantera que lo llevaban a todos los presos para que piquen piedra, ¿sí? Piquen la cantera. ¿Saben dónde construyó la gran revolución de la liberación de Sudáfrica? En aquel momento, el apartheid y demás, Nelson Mandela, en una cueva que estaba al lado de la cantera donde estaba preso, que la usaban como un baño. Imagínense lo que era eso, cientos y cientos de presos haciendo sus necesidades en esa cueva. Y ahí él se reunía apenas 3 minutos al día con los que fueron sus 4 colaboradores para lo que después fue la gran liberación de Sudáfrica y la lucha contra el apartheid.
de la raza negra contra la raza blanca y demás. Y eso se gestó ahí. ¿Y por qué lo hacían en la cueva que era un baño? Porque era el único lugar donde los guardias de seguridad que los estaban custodiando no entraban. Porque era tan hediondo el olor que había en ese lugar, que ahí, en el peor lugar, peor aún que en la celda donde estaba recluido Mandela, ahí se gestó ese momento. Quiere decir que lo heroico de la vida, el sentido trascendente de la vida, a veces empieza desde el peor lugar. Probablemente algunos han pasado por situaciones súper desafiantes en tu vida o las están atravesando hoy. Y tal vez el proceso de transformación personal es cuesta arriba, como dice mi maestro John Maxwell, y también ahí empieza tu propia grandeza. No te olvides que nosotros somos siempre muchos más grandes que nuestras limitaciones. Nuestras limitaciones son apenas una porción, y te digo más, nuestras limitaciones no nos definen en términos de quién soy en esencia. Yo soy mucho más grande que la limitación, que el problema, que el desafío que estoy atravesando. ¿Sí? Aquí, Bruno, hay un mensaje para ti en el chat. ¿Sí? Buenas noches a Lisette, que se conecta desde Ecuador. Así que cualquier cosa que quieran compartir, aquí estoy atento al chat también. Ya somos, creo que 31 personas, estamos Y conectados, me da mucha felicidad. habla algo de que le activen el audio, pero que él no escucha, pero eso tiene que ver con su aparato y su equipo. Tiene que Exacto. revisar porque nosotros estamos escuchando. Claro, ¿están todos escuchando bien? Por favor, levanta la mano o hace una señal acá en las reacciones que tenés abajo. Estamos escuchando Unos bien deditos. todos, sí. Excelente, buenísimo. Entonces, Luis Miguel, ahí es un tema de tus auriculares, o desenchufar y enchufar nuevamente, o tal vez salir a la sesión y volver a entrar, y ahí vas a poder conectarte normalmente y escuchar el sonido. Entonces, lo primero entonces, recuerda esto, todo lo que vale la pena es cuesta arriba, ¿sí? Muy bien. Lo segundo, siempre hay una elección. Quiere decir que en el peor de los escenarios que podemos estar atravesando, puedo tener la posibilidad más grande, que es elegir mi actitud. En general, ¿cuántos tipos de actitud conocen? Cuando las cosas van bien, todo para adelante, alegría y demás, ¿cuándo le llamamos? ¿Sí? ¿Cómo le llamamos a eso? Actitud positiva. ¿Sí? Iba. Positiva, exactamente. Ahora, cuando las cosas no van tan bien, que en general por ahí no estamos avanzando, estamos trabados, tenemos alguna dificultad, tenemos problemas, se presentan cosas imprevistas, cosas muy desafiantes en nuestra vida, tendemos a tener una actitud que definimos a veces como negativa, ¿correcto? Entonces tenemos, por un lado, actitud positiva, por otro lado, actitud negativa. Ahora, ¿conocen algún tercer tipo de actitud que nos podría ayudar en ese momento? Sí, hay un tercer tipo de actitud que quisiera que te lo lleves como un obsequio en esta noche, y que, más que obsequio, que lo uses, que lo abras con muchas ganas y que lo practiques todos los días. Y es precisamente el tipo de actitud que te puede ayudar a rescatarte cuando estás en la negatividad. Porque cuando estamos negativos, cuesta mucho pasar a estar positivos. Y a veces realmente hay muy buenos motivos para estar negativos. Realmente hay complejidades que tiene la vida que nos ponen en esa situación de desafío, que nosotros definimos como negativo. Quiero aclararte que esto de positivo o negativo es simplemente una forma que tiene nuestra mente subconsciente de clasificar los acontecimientos de nuestra vida. En sí mismo, cada hecho no tiene una connotación. La connotación de positivo o negativo se lo da mi actitud. Quiere decir que, por ejemplo, en lo bueno no tengo muchos problemas, pero cuando digamos, entre comillas, negativo, sí, lo siento porque mis emociones definen un estado emocional especial, por lo cual yo interpreto que esa situación es negativa. Y ese tercer tipo de actitud se encuentra entre la actitud positiva y la actitud negativa, y es la actitud neutral. Actitud neutral. Neutral es una palabra que no significa, en este caso, no hacer nada, quedarte quieto, quedarte paralizado, no accionar. Neutral significa mantenerte en acción interna con lo que estás sintiendo. Las emociones no se pueden controlar, se pueden gestionar, entonces gestionando las emociones y moverte de alguna manera a ese lugar
neutral, internamente hablando, para no reaccionar en automático. Porque lo que suele pasar cuando estoy desde la perspectiva negativa es que lo primero que me sale es reaccionar. Y sabemos que cuando reaccionamos perdemos calma, serenidad, claridad, a veces a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo, tal vez no le hablamos muy bien, porque sobre reaccionamos emocionalmente a las situaciones. Entonces, ¿cómo desarrollar esta templanza interna desde la actitud neutral? Frenar, pensar, observar y después actuar. Es decir, no actuar, como decimos acá en Argentina, no actuar en caliente, no sé cómo le llaman esto ustedes ahí o en sus países, ¿no? Le llaman también así, ¿no? No actuar en caliente, no dejarnos llevar por las reacciones automáticas que a veces tenemos. Y fíjense que acá pasa una cosa muy curiosa de un autor muy interesante que se llama Stephen Covey, y Covey, que es un experto en liderazgo, es amigo de John Maxwell también, probablemente han leído algo de Covey, se los recomiendo. Hay un libro muy bueno que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y él habla del círculo de preocupación. Cuando nosotros estamos en la actitud negativa, tenemos en la cabeza un montón de mosquitos, moscas, abejas, avispas dando vuelta, que lo único que hacen es agrandar nuestro nivel de preocupación. Y en la medida que se agranda la preocupación adentro de mi cabeza, se achica proporcionalmente mucho mi círculo de influencia. ¿A qué le llamamos círculo de influencia? A la posibilidad que yo tengo de conectarme con los demás y de generar un impacto positivo en cada una de mis acciones, y te diría más, desde mis pensamientos hacia la mente consciente que van a traducirse en una acción concreta. Te repito esto. Cuando estoy en modo reactivo, se amplía mi círculo de preocupación, por eso no le puedo encontrar salida, me quedo como en un bucle, dando vuelta, como en un rulo, dando vueltas todo el tiempo, como en un hámster, dando vuelta en su jaula, sin encontrarle la vuelta. Entonces, si yo puedo, de alguna manera, achicar el círculo de preocupación, se amplía el círculo de influencia. ¿Cómo se hace esto? Se hace manteniéndome proactivo. Proactivo no significa estar haciendo todo el tiempo actividades, llevando las cosas adelante y demás. Proactivo significa estar muy en consonancia con lo que necesito hacer. Simplemente el próximo paso en un sentido positivo, en un sentido contributivo, que ayude a desbloquear eso que de pronto tengo trabado adentro mío y que define como que estoy en esa actitud negativa en ese momento. Entonces recuerda que siempre tienes la opción de la actitud neutral. Tal vez no puedo cambiar los acontecimientos externos, como en este caso la pandemia del coronavirus, pero lo que sí puedo modificar rápidamente, te diría que es como el interruptor de luz, ¿no? On, off, cualquier cosa, pero puedo cambiar rápidamente mi actitud para no reaccionar sobre las cosas o sobre reaccionar. ¿Bien hasta acá? Bien. Excelente. Muchas gracias. Gracias, Nela. Acá lo estoy viendo a José del Carmen. ¿Todo bien, José? Muchas gracias. Ahí veo que estás hablando, pero tenés el micrófono apagado. Igual los subtítulos tipo Netflix iban apareciendo y podía entender como que estabas hablando, José. Así que muy bien, muchas gracias. Tercera perspectiva, lo que decía John Maxwell, ¿no? Y ya me meto también con un par de cosas más que quiero compartirles. Dice, permite que la adversidad te demuestre quién eres. Permite que la adversidad te demuestre quién eres. Maravilloso, ¿no? Porque en realidad nosotros, cuando las cosas nos van bien, no tenemos mucho registro de lo bien que nos van. Es decir, que, por ejemplo, es muy frecuente que las personas que profesan algún tipo de religión o que tienen algún tipo de creencia, se olviden, por ejemplo, de agradecer en los momentos en que le va bien. Y aparece la plegaria, el rezo, el pedido, lo que sea, en el momento en que nos empieza a no ir tan bien, o cuando tenemos un desafío. Entonces, te quiero invitar a que pienses muy a conciencia qué tan fuerte eres en los momentos de adversidad y qué tan agradecido, qué tanto manifiestas la gratitud como una herramienta esencial
para lograr todo lo que quieras. Si te conectas con mi Instagram, que hace un rato lo pusimos, es @daniel.colombo, vas a encontrar mucho contenido que comparto permanentemente ahí y en todas mis redes sociales y en mi web también. Y ahí vas a descubrir, por ejemplo, algo que yo le llamo la Academia del Éxito. La Academia del Éxito son un tipo de contenidos que yo hago en Instagram, donde reflexiono sobre aspectos fundamentales para poder alcanzar más éxito en cualquier aspecto de tu vida. Todos esos objetivos, las metas que tengas, tus propósitos, cómo llevarlos más rápidamente a la realidad. ¿Y cómo se logra esto? Obviamente no es magia. Hay que trabajar sobre esas cosas basados en el propósito, en la autoconfianza, en desarrollar el autoliderazgo también, y sobre todo en dos aspectos. El primero, el de la gratitud, lo que te mencionaba recién. Agradecer todo, inclusive las situaciones de desafío por las que estoy atravesando. Y lo segundo, que es muy importante para conseguir esas metas y objetivos, es aplicar la ley de la reciprocidad, esta ley del dar y recibir. Cuanto más das, más recibís. Esto lo decimos siempre. Todo el tiempo lo tenemos muy presente en la mente, pero en la práctica del día a día, ¿estamos agregando valor? ¿Estamos marcando algo significativo para mi comunidad, para mi familia, para mi barrio, para mi organización? Entonces, es importante pensar de alguna manera de qué forma yo me estoy colocando frente a la vida. Si yo tengo una postura de dar y recibir, tengo una postura de gratitud permanente, aún en los momentos de dificultad, es muy probable que vamos a tener la posibilidad de que esos resultados lleguen más rápido o más velozmente, o de una manera más concreta, más tangible. A veces es solamente como entregar no de rendirse y dejarse estar, ¿no? Entregarme al fluir con lo que está presente, no resistirme a lo que está presente. Y esa es una muy buena forma de conectar con la prosperidad o con lo que vos quieras llamar éxito, ¿sí? Acá voy a compartir para José mi Instagram, ¿sí? Que es daniel.colombo. Ahí va, ahí fue José, en el chat. Entonces, recuerda entonces, dar y recibir gratitud. ¿Sí? Son dos grandes, por lo menos en mi vida, ¿no? La verdad que tengo muchas aventuras para contarle, lugares donde he vivido, países donde trabajo habitualmente, cantidad de gente con la que tengo la oportunidad de conocer o haber influido de alguna manera en ellos, en algo, y me siento muy bendecido desde ese punto de vista, y muy agradecido de tener la oportunidad de compartir estos conceptos como lo que esta tarde que estamos pasando juntos, ¿sí? Y para ir cerrando de alguna manera nuestra charla, y después podemos tener un espacio de preguntas si hubiese alguna, quiero comentarte un par de aspectos relevantes sobre cómo hacer cambios positivos en tu vida, que es el lema, el tema de la charla de hoy, y enfocarte en tu misión de vida. Lo primero es que hay una diferencia entre el cambio y la transformación. Son dos cosas distintas. El cambio es la alteración de los factores o el orden en que yo hago algo para obtener un resultado levemente diferente. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en nuestra casa, ¿sí? Bueno, nos aburrimos de cómo tenemos dispuesto el living de la casa, dónde está el sillón, dónde está la mesa y demás, y un día agarramos y movemos los muebles del lugar. ¿Hicimos un cambio? Sí. ¿Se transformó algo en mi estado interno? Probablemente sí. Tal vez cambió algo en la energía de la casa, tal vez nos sentimos mejor porque empezamos a ordenar, y siempre eso nos estimula y nos ayuda. Ahora, ¿hubo una transformación de raíz en mi casa? No necesariamente. Simplemente hice el cambio, alteré algunos factores de algunas cosas. Por eso es que cuando las personas dicen, quiero cambiar y no sé cómo hacerlo, yo les pregunto, ¿quieres cambiar o quieres transformarte? Porque la transformación sí es más profunda. La transformación es de raíz. La transformación es siempre desde adentro hacia afuera. La transformación implica un altísimo nivel de responsabilidad personal. Quiere decir que en la transformación, literalmente nos tenemos que reinventar por completo. Justo en este tiempo de la pandemia, muchos nos estamos reinventando. Esta conferencia probablemente la hubiese tenido en vivo en algún momento, ojalá que así sea en el futuro,
con ustedes para poder conocerlos y darnos un buen abrazo, ¿sí? Pero hay que pensar también que la transformación implica un enorme compromiso de responsabilidad personal para llevarla adelante. ¿Qué significa responsabilidad? La responsabilidad es la habilidad para responder ante las cosas. Y para eso me tengo que sentar arriba de los problemas, no echarle la culpa al vecino, al otro, al presidente de mi país, a la mala suerte, a la señora que dijo tal cosa que me iba a pasar y finalmente no pasó, o a la otra persona, a mi media naranja, como se dice habitualmente. No existe la media naranja, todos somos naranjas completas. Entonces, pensá muy bien desde qué lugar te estás conectando con este aspecto del cambio en tu vida, cómo hacer cambios positivos. Si estás queriendo hacer un cambio o estás queriendo hacer una transformación. Los cambios son positivos. Ese cambiar los muebles del lugar en tu casa es muy positivo. Ahora, probablemente, si quisieras transformar aspectos de tu vida, aspectos relacionados con cualquier cosa, tu prosperidad, tal vez te sientes solo en este momento, o lo que sea, o cambiar de trabajo, conseguir una oportunidad mejor, o que tu negocio vaya para adelante y demás, en realidad lo que se necesita tal vez es una transformación, no solamente un cambio. En el cambio, por ejemplo, podemos englobar lo que son los hábitos, porque la mayoría de la gente dice que quiere cambiar, pero sigue con los mismos hábitos de siempre. Entonces, desde ahí no va a ser posible ni cambiar ni transformarse. Porque inevitablemente el cambiar o el transformarse implica el tener que ceder alguno de esos hábitos que ya no me están funcionando para incorporar otros que sí funcionen, que sean positivos y que me lleven para adelante para poder avanzar y proyectar lo que estoy haciendo al siguiente nivel. Entonces te dejo con esta pregunta si estás en el momento de cambio o de transformación. Eso es muy importante. ¿Cómo empezar a cambiar? 5 tips, 5 cosas muy prácticas, muy sencillas, muy concretas. Si tienes algo para tomar nota, tal vez te interesaría tomar. Los voy a ir escribiendo igual aquí abajo a medida que los voy presentando para que ustedes lo tengan. El primer tip serían tips para cambiar, ¿sí? O transformarte. Transformarte, ¿sí? Bien, el tip número 1 es definir tu meta o tus objetivos. ¿Qué significa esto? Es que si no tienes claridad interna de hacia dónde te quieres dirigir, probablemente no vas a alcanzar la meta, porque no tienes con qué contrastarla. Una meta tiene que ser creíble, o sea, que verdaderamente creas que es posible lograrlo para ti. Para esto hay que trabajar mucho también en las creencias subconscientes, esas que a veces son limitantes, ¿no? Que no me dejan pensar más allá de lo que ya conozco hasta hoy. Te quiero aclarar que todos tenemos un enorme potencial humano que no hemos explorado, porque la mayoría de las personas son como esta botella que tengo aquí, tienen una tapa que nos la ponemos acá arriba, ¿no? Esta tapa la tenemos acá arriba, y es como que este es nuestro techo. A veces se le llama el techo de cristal también, ¿no? Que siempre quiero como ir para arriba, crecer, pero yo mismo me pongo un techo de cristal por el cual no me permito expandirme. Si yo empiezo a adquirir la habilidad de ver mi potencial, es decir, todo lo que yo puedo lograr, en vez de ver lo que no he logrado o lo que no, por el momento, no estoy pudiendo lograr, ese techo de cristal lo voy a ir desplazando y realmente no tengo límites. Ahora, ese es un trabajo que tienes que hacer tú, no lo puede hacer nadie. Te diría que ni siquiera rezando todos los días, por más devoto que sea, lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque hay algo del confiar y del entregar, del pedir, del agradecer, del dar y recibir que funciona, pero hay que ponerlo en marcha, hay que ponerlo en práctica. Y ese trabajo es tu parte del 10% que tenés que hacer en este plano físico. Lo tenemos que hacer en la práctica. Y ahí tenemos que arremangarnos y empezar a trabajar. Por eso, definir primero tu meta y tu objetivo, ¿sí? Bien claro, específico, concreto, ponerle un plazo de tiempo de ejecución y te diría, mejor aún, dividirlo en mini metas, para ir pudiendo medir el resultado. La mayoría de las personas quieren hacer una transformación, se ponen un gran objetivo y después tal vez chocan contra una pared porque querían obtenerlo de golpe. Pero en realidad todas las grandes conquistas, como decíamos hace un rato, son cuesta arriba, son construcciones permanentes. Acá la clave está en perseverar, en persistir y no decaer.
Y ahí aparece la gran clave de la confianza en uno mismo y la gran clave de la constancia y la persistencia, ¿sí? Y ahí le podemos agregar también, si quieres, la tenacidad. La tenacidad es la cualidad de la fuerza para poder salir adelante. Entonces, como ven, todo está ligado. Pero todo parte de este punto número 1, que es definir tus metas y objetivos. Punto número 2, haz un plan. ¿Por qué tengo que hacer un plan? Es como si fuera a hacer un viaje. Llego a una ciudad desconocida, necesito tener un mapa. El plan va a ser tu mapa, desde el punto donde estás hasta el punto donde quieres llegar. Y cuáles son las paradas de este viaje, esta aventura que vas a emprender para conseguir tus metas y tus objetivos, y cómo te vas a dar cuenta en cada una de esas paradas que lo estás consiguiendo. Es decir, de qué forma vas a medir ese resultado, ¿sí? Entonces el plan tiene que ser realista, concreto, medible en el tiempo, posible de lograr. Te quiero comentar, por ejemplo, todas las empresas que yo emprendí en mi vida, que han sido varias, todas las inicié sin dinero. Quiere decir que mi capital de trabajo era yo mismo, mi conocimiento, mi habilidad, mi talento o mi don. Todo eso que yo traía lo ponía al servicio de lo que hacía. Y con eso desarrollé mis negocios. Y te puedo asegurar que me ha ido muy bien y me va muy bien. Entonces te quiero invitar también a explorar qué parte tuya todavía no estás sacando afuera, qué parte tuya todavía no estás compartiendo. Vamos a ver el punto número 3, que es definir los próximos pasos. Porque una vez que tengamos próximos pasos, muy bien, ahí está, definir los próximos pasos. ¿Qué significa esto? No es necesario tener todo el camino completo para emprender. Por ejemplo, muchas veces me preguntan, para ser conferencista, ¿es necesario que yo tome, no sé, estar 10 años practicando para ser conferencista? Te diría que no. ¿Hay que hacer una práctica constante durante 10 años? Sí. Pero ¿hay que aprender las bases de la oratoria? Sí. Hay que aprender a comunicarse, a manejar la comunicación no verbal, que es todo lo que dice en mi cuerpo, mis gestos y demás, sí, pero también lo puedo ir haciendo mientras voy aprendiendo. Quiere decir que también puedo empezar a dar pequeñas charlas, conducir una reunión, presentar en un evento o lo que quieras hacer para ir adquiriendo la destreza. Es decir, que vas adquiriendo la maestría mientras vas practicando. Esa es, te diría que es la mejor forma de aprender. Yo conozco muchas personas, y el otro día estuve conversando con un profesional de Chile que tiene 36 años y tiene tantos títulos académicos que me quedé realmente apabullado por la cantidad de títulos de todas las cosas que había estudiado en su país, en el exterior, un máster aquí, un diplomado por allá, tantas cosas. Es un coach, ¿sí? Ahí me parece que Sixto, tenés el micrófono, si lo pudiera silenciar, muchas gracias. Ahí estamos. Y gracias Bruno por la ayuda y a todos. Y esta persona me preguntaba, ¿qué más puedo aprender? Y le digo, bueno, ¿cómo te va en tu negocio? Es una persona que se dedica a actividades parecidas a las mías, ¿no? Y me dice, no, la verdad que no me va muy bien. Claro que no te va muy bien. Le comentaba yo, ¿no? En confianza. Porque le digo, te has dedicado tantos años a estudiar, pero no a poner en marcha todo lo que estudiaste. Es decir, que el estudiar es una parte muy importante, fundamental, pero si no lo ponemos en marcha, si no lo hacemos una experiencia concreta y tangible, es muy difícil que lo podamos experimentar, que lo podamos hacer tangible. Entonces, sí al estudiar, sí al prepararse y al practicar al mismo tiempo. En este momento de la humanidad, particularmente post pandemia, va a adquirir muchísima relevancia lo que se llama el conocimiento empírico. Conocimiento empírico es todo lo que yo ya sé sin necesariamente saber que lo sé. Por ejemplo, cuando voy un primer día a un nuevo trabajo, tal vez no tiene que ver con la actividad anterior que yo hacía, es completamente nuevo para mí, pero aparecen un montón de habilidades que tengo que me permiten saber que sé hacer algo de lo que necesito completar en ese nuevo trabajo que estoy teniendo. Eso es el conocimiento empírico. Cada vez que llevas a la práctica algo de lo que estás aprendiendo en la teoría, eso también conforma parte de tu conocimiento empírico, porque el conocimiento empírico se aprende en la práctica cotidiana. Quiere decir que leerlo está muy bien, pero el leerlo solamente no te trae el resultado, ¿sí? O el estudiarlo solamente no te trae el resultado.
Probablemente todos conocemos personas que son una enciclopedia caminando, pero que su vida es un fracaso, ¿sí? En términos de éxito, por ejemplo, o en cualquier otro aspecto. ¿Por qué? Porque no llevan a la práctica por ahí todo ese conocimiento que tienen adentro. El gran desafío, por lo menos desde mi perspectiva, como te dije al comienzo, no me creas nada de lo que comparto, solamente toma lo que te pueda hacer falta. El gran desafío de la vida es estar en este plano físico, como seres espirituales, que somos todos, es mi creencia, en este plano físico, conviviendo con las leyes del mundo, haciendo una diferencia. Ese para mí es el gran desafío que nos podemos plantear, ¿sí? Entonces ya tenemos los 3 primeros puntos, acá los tienen en el chat. El cuarto punto, muy importante, evitar las interferencias con mi meta. ¿Qué significa esto? Que va a haber mucha gente que te va a apoyar en el proceso de la transformación, del cambio que quieras hacer en cualquier aspecto de tu vida. No estoy hablando solo de cosas materiales, puede ser un cambio interior, un cambio de mayor conexión interna contigo mismo, con tu ser, con tu fuente superior y demás, pero va a haber gente que también no les va a gustar, porque una vez que empieza a cambiar o a transformarte, ya tus vínculos van a ser diferentes, las cosas de las que vas a hablar van a ser distintas. Hoy estaba trabajando con un empresario, yo me dedico a ser coach de empresarios y de empresas, y estaba conversando con él donde me decía, es una persona joven, tiene 30 años, se dedica al negocio de los frigoríficos, y me decía, yo ya no me interesa salir por ahí con 5 o 6 amigos que tenía cuando salía a bailar y de parranda o de fiesta por la noche. Hoy me interesa juntarme con otro tipo de personas que me puedan enseñar algo para mi negocio, que yo pueda aprender de ellos, de sus propias actividades. Se puso a estudiar un par de carreras. Entonces, fíjense cómo cambian los intereses. Por eso también, que no te sorprenda si en este proceso de querer cambiar y transformarte, y va a haber cosas que vas a tener que resignar, ¿sí? Probablemente todo eso de la zona cómoda que le llamamos, ese espacio de confort que todos tenemos en el que nos movemos cotidianamente, y ya te va a quedar chico. Por eso es que vas a querer expandirte un poco más, moverte hacia afuera. Y por ahí a tu entorno, o a algunas personas de tu entorno, no les guste esto. Bueno, bienvenidos al club, a todos nos pasa, porque además no podemos conformar a todo el mundo. Y de hecho, a veces tenemos un destino mucho mayor del que nosotros imaginamos alguna vez. Entonces acá la invitación es a que explores ese destino, que es un destino de legado que vas a dejar en la humanidad, ¿sí? Y vamos al quinto punto, que es el último por hoy, de planes alternativos. ¿Qué significa esto? Planes alternativos, ni más ni menos, en el mundo de los negocios se utiliza mucho. Tengo un plan A, que es mi plan óptimo del cambio y la transformación que quiero lograr, pero también tengo un plan B y un plan C. ¿Qué significa esto? Que en cualquiera de esos escenarios, el plan A, plan B, plan C, voy a poder dirigirme igualmente hacia mi meta, tal vez me cueste un poco más de tiempo, tenga que tomar algún atajo, tomar algún desvío, recalcular la marcha de ese cambio y transformación que estoy haciendo, y sin embargo, igual va a ser efectivamente al final, porque lo que estoy buscando es la claridad en la meta final de lo que quiero lograr. ¿Vamos bien hasta acá? Y ya estoy terminando. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bien, gracias. Para terminar, por hoy, te quiero invitar a que dirás, bueno, y Daniel, ¿cómo empiezo con esto? Acá Elvira dice, vamos bien, gracias Elvira, muchas gracias. ¿Cómo empiezo con esto? Bueno, te diría que lo primero es que pienses qué es lo que quieres. Pregúntate, sinceramente, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Qué me está impidiendo lograrlo? Te repito las preguntas. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Qué me está impidiendo lograrlo? ¿Cómo me sentiría lográndolo? ¿Sí? ¿Y qué cosa concreta, tangible puedo hacer como un primer paso para lograrlo? Es decir, no querer abarcar todo de golpe, sino solamente dar ese pequeño paso. Y te lo digo porque así lo hice. Desde ese chico que tenía 8 años, que trabajaba en la radio de mi pueblo, cuando empecé a trabajar, llevo 50 años trabajando sin parar, me pagaban mi sueldo en aquella época, a veces en las charlas se ríen porque digo que trabajo profesionalmente desde los 8 años, y realmente lo siento así, porque trabajaba y ya ganaba un sueldo, ¿no? Y en ese momento
familia pobre, como te conté, me compraba una Coca-Cola chiquitita y me compraba un pequeño sándwich que armaba con salame y queso y me iba a comerlo escondido. Porque imagínate que en un contexto de familia pobre éramos de los que vivíamos en calles de tierra. Entonces mi papá era verdulero y agradezco eso y lo bendigo realmente porque nunca nos faltó la comida por la verdura que había, pero había muchas carencias desde otro punto de vista, sobre todo afectivas. Entonces, desde ahí, cuando encontrás este sentido profundo de por qué estoy aquí, para qué estoy, cómo lo estoy haciendo, qué puedo hacer mejor, cómo puedo mejorar un 5% en lo que yo ya soy muy bueno, observa esto, en lo que soy muy bueno, cómo mejorar un 5%, va a ser una diferencia espectacular en tu vida. Y te invitaría a que lo practiques, a que pongas en marcha alguna de estas ideas y dentro de un tiempo, si querés, me escribís a través de mi página web o a través de Instagram. Recordá que a todos los que me escriban ahí un mensaje privado les voy a enviar un ebook de regalo que se llama Cómo estar más motivado cada día, para que se puedan descargar y lo vas a poder leer. Es un libro que está en PDF, pero me va a encantar obsequiártelo. Pero acá la idea es que te muevas. Acá la idea es que te sientes arriba de los problemas. Acá la idea es que pienses, sepas y tengas la convicción interna de que eres mucho más grande que cualquier problema que puedas tener en este momento. Y con esa convicción, te lo aseguro, porque soy una persona común y corriente con determinadas habilidades, pero te aseguro que desde ese lugar a mí por lo menos me ha funcionado. Y ese es el mensaje que te quiero dejar esta noche. Que no hay nada que no vayas a poder conquistar y que no vayas a poder lograr. Que todo depende exclusivamente de ti. Y el primer paso es, además de diagramar las metas y demás, es hacerte responsable de tu vida al 100% y generar un cambio positivo en todas las personas en las que tienes ese poder de influencia. A veces simplemente el estar presente, el escuchar, sobre todo en estos momentos, que hay mucha gente que le está pasando mal. Ni siquiera hay que hablar, solamente estar presente con la otra persona. O simplemente hacerle saber por un mensaje de WhatsApp, estoy contigo, estoy presente para lo que necesites. Eso es todo lo que hay que hacer. Y ahí vas a tener un impacto positivo para ti y para todas las demás personas. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido y que les resuene internamente para poder transformarse o cambiar como quieran. Gracias, Daniel, por esta charla, magnífica charla. Queremos reconocer la presencia de nuestra amiga Patricia de Bolivia, presidenta local de J6 Andina. También tenemos una participación de Eduardo Esteban. Tiene la mano levantada. Adelante, Eduardo. Primero, ante todo, felicitarlo por la excelente charla. Y una pregunta, ¿cómo lograr equilibrio entre el éxito y la felicidad? Porque muchas veces, tratando de lograr el éxito, traemos infelicidad a nuestra familia y a nosotros mismos. Sí, Eduardo, gracias a ti por la pregunta. Muy buena pregunta, porque a veces se confunde el éxito con la felicidad, o la gente va persiguiendo el éxito pensando que eso les va a traer la felicidad. Desde mi concepción, y no hay una sola respuesta para esto, por supuesto, cada uno puede tener la suya, en mi experiencia, el éxito es una medida interna. Para alguna persona, ser exitoso es ser el mejor papá o la mejor mamá o el mejor hermano o el mejor hijo o hija. Para otros puede ser tener millones de dólares, para otros puede ser ser reconocido, ser famoso y demás. Todas esas son distintas medidas del éxito. Para mí el punto de equilibrio ahí, Eduardo, es cuando ya empiezo a sufrir. Si hay algo de eso que estoy generando, por ejemplo, en lo que yo llamo éxito, pero que me hace sufrir, ahí directamente yo diría que no está tan contactado con un espíritu de felicidad, porque la felicidad realmente es un estado de gozo interno, donde yo me siento realmente pleno, más allá de las circunstancias que me toquen atravesar. Yo puedo sentir felicidad interna, gozo, convicción, aún en una situación desafiante. Yo sé que es difícil, sé que es muy complejo colocarse en ese tipo de mentalidad, pero sí sé que es posible, porque todo esto parte, y lo voy a explicar muy rápidamente para complementar la respuesta de Eduardo. Nosotros tenemos básicamente, y esto es algo que aprendí estudiando con John Maxwell, la mente es muy poderosa, ya lo sabemos, y para clarificarlo, tenemos una mente subconsciente
que es la que tiene como los programas de la computadora. Es decir, que yo le doy determinadas acciones a esa mente subconsciente y va a activar mi mente consciente, que es la que ejecuta las acciones. La mente subconsciente es la que tiene las emociones y los sentimientos. Si yo, por ejemplo, a mi mente subconsciente todo el tiempo le estoy poniendo éxito en el afuera, éxito físico, ¿sí? Símbolos, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera, probablemente eso en algún momento se va a cortar, ¿sí? Ahora, si yo le estoy metiendo experiencias valiosas, agregar valor, mejorar la vida de otras personas y demás, la mente consciente va a traer las experiencias de felicidad que van a estar más en consonancia con lo que yo quiero. Quiere decir que eso que hago externamente va a estar más en sincronía con lo que yo quiero internamente. Entonces, la respuesta sintéticamente para Eduardo es, dejar de sufrir por cosas sería un indicio de que por ahí eso que yo llamo éxito tal vez no está tan funcional para mi vida, no es tan óptimo como lo pensaba. Y volver hacia el eje interno del equilibrio emocional o la inteligencia emocional que propone el psicólogo norteamericano Daniel Goleman con sus dimensiones, para volver a equilibrar la balanza. Es muy fácil perderse en el afuera cuando, por ejemplo, buscas el éxito físico, ¿sí? El éxito físico de las cosas, de la posesión, del dinero y demás. Eso no tiene nada de malo y no tiene nada, digamos, que no te pueda producir satisfacción, pero muchas de esas cosas pueden ser satisfacciones instantáneas o en un aspecto de mi vida. Yo he trabajado con muchas personas, de hecho tengo un seminario para personas en estadios desafiantes de salud, no me gusta llamarlo personas en estados terminales, como estuve yo en algún momento, porque todos somos terminales, en algún momento nos vamos a ir de acá, de este plano físico, ¿sí? Y trabajo con ese tipo de personas, y las personas, cuando ya están viendo esos momentos en su vida o lidiando con enfermedades muy complejas, se arrepienten de muchísimas cosas, ¿sí? Y una de las cosas de las que se arrepienten es el haber vivido una vida muy para el afuera, pero que tal vez era contradictoria con lo que sentían por adentro. Entonces acá la gran invitación para Eduardo y para todos los que estamos acá es a que cada vez que yo siento que me estoy yendo de ese propósito interno, volver a alinearme con el propósito. Una y otra vez, una y otra vez. Acá hay un comentario de José que dice, pienso que el objetivo de todo ser humano es ser feliz, por consecuente el éxito, a ver, el éxito debería estar vinculado íntimamente. Exacto. Es decir, el éxito es íntimo, es algo mío, ¿sí? Es una medida interna. Gracias, José, por el aporte. Y Lisette dice, excelente intervención. Una manera de nutrirnos cada día es tener la oportunidad de conocer estos temas que impactan de manera trascendental. Bueno, me encantó, muchas gracias. Gracias, Lisette. Muy bien. Ledwin, adelante, Ledwin Pichardo. Tiene la mano levantada. Sí, se escucha. Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? Un gusto. Bien. En cuanto a un punto que me interesó mucho sobre encoger la preocupación para que surja la influencia. Un ejemplo personal que puedo poner de cosas que he comenzado a hacer desde que comenzó la pandemia. Por ejemplo, hay muchas cosas que según se fue dando lo de la cuarentena, la medida y todo eso, la fui perdiendo. Pero llegó un momento que me puse a pensar, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, una forma de conseguir dinero es el sistema TDC, no sé si lo conocen, trabajo desde casa, o sea, en computadora. Y, esa opción es muy popular, aunque hay otra cosa que también perdí, por ejemplo. El pasatiempo mío era ir al gimnasio. ¿Qué sucede? Con todo esto, ya eso no se puede. Yo decidí reinventarme. Yo pensé, ¿qué puedo hacer? Y ahora lo que estoy haciendo es eh, comprar equipos
para entrenar aquí desde casa y quizá en el futuro hasta mi propio gimnasio pueda poner. Otra cosa que perdí, o que todos perdimos, fue lo de contacto con las amistades. Yo, yo era de una forma, o yo me lo había creado en la mente, que necesitaba salir diario, participar diario de algo. O sea, sentía por dentro como que necesitaba eso. ¿Y ahora qué sucede? Con todo esto que está ocurriendo, Qué largo ese m- comentario. me di cuenta que no era tan necesario. O sea, no fue algo que la pandemia me quitó, sino algo de lo cual la pandemia me dio cuenta que no necesitaba tanto. Porque a veces uno se crea en la mente, necesito esto, que si no lo tengo me voy a sentir de tal forma. Pero cuando llega un momento que uno no lo puede tener, uno dice, pero no fue tan malo perderlo. Y hay muchas otras cosas a nivel externo, o sea, fuera de casa, que la pandemia me quitó, o no quitó a todo. Pero sucede algo, poniendo ejemplo, eh, de nuevo lo del gimnasio. Eh, las situaciones como esa eh, nos puede quitar algo cuando es algo de lo que no nos apropiamos, pero cuando hay algo de lo que sí nos apropiamos, por ejemplo, lo que no puedo hacer fuera buscar la forma de como de instalarlo aquí en mi propia casa. O sea, cuando nos apropiamos de algo, eso es algo que ninguna situación nos puede quitar. Es tanto. Muy bien, Ledwig. Coincido contigo. Me parece un buen ejemplo. En algún momento no te escuchaba muy bien, pero sí comprendo el concepto de lo que has compartido. Y efectivamente, hay muchas cosas sobre las que nosotros tenemos en estos momentos. Este momento de la humanidad tiene una denominación, se llama momento VICA. B corta I, C, A. VICA. VICA significa volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, desde este entorno, cuando tenemos una situación de incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, cuándo va a terminar, cuándo se va a encontrar una vacuna, de qué manera vamos a ir volviendo a cierta nueva normalidad y demás, tenemos que afrontar la situación, y digo afrontar a propósito, no es confrontar o enfrentar, que nos pondría en posición de lucha, en posición de pelea, sino afrontar con nuestros propios fantasmas internos, nuestros propios miedos. Y ahí es donde aparece la grandeza que todos nosotros tenemos, digamos. La grandeza de, por ejemplo, poder ver, bueno, esto que para mí me parecía que era muy relevante, hoy ya no lo es, o de pronto algo que estaba tan cerca mío, como por ejemplo esta amistad, o mi pareja, o mis hijos, a los que yo tal vez no le estaba pudiendo dedicar mucho tiempo, o ese amigo tan especial que por algún motivo nos habíamos distanciado y ahora en forma virtual hemos podido retomar un contacto de alguna manera forzados por la situación de la pandemia. Tal vez eso es más genuino que todo esto que tenía de afuera. Entonces ahí está la gran oportunidad de poder conectar con este poder transformador que todos tenemos. A mí me parece que esto es una reflexión personal que por ahí les hace sentido a ustedes, y creo que un gran beneficio de esta pandemia es que yo le llamo la pandemia de la empatía, digamos. La empatía es la habilidad de ponerme los zapatos de las otras personas, ¿sí? Imagínense por un momento todos los que estamos acá conectados, que somos 34 personas, que estuviéramos en un salón, que todos dejan sus zapatos a la entrada, ¿sí? No importa el tipo de calzado que traigas, y va cada uno de nosotros a querer ponerse el par de calzado de alguna de esas otras personas de ahí. Probablemente no nos va a resultar cómodo, no nos va a funcionar, ¿sí? Vamos a estar bastante incómodos. Entonces, porque el pie nuestro está adaptado a nuestro calzado. Ahora, fíjense que ahí podemos experimentar lo que siente el otro cuando de pronto yo no logro ponerme en el lugar del otro. La empatía es precisamente esa habilidad de poder colocarme en el lugar del otro y sobre todo de poder ver lo que el otro está sintiendo en ese momento. Desde mi perspectiva y a mí en lo personal me está enseñando muchísimo esta experiencia de pandemia
a desarrollar aún más la empatía, a desarrollar más la paciencia. En LinkedIn puse estos días una encuesta que la pueden encontrar en mi perfil. En LinkedIn me encuentran como Daniel Colombo. LinkedIn es la red social profesional. Puse una encuesta de 4 variables, todavía faltan unos días para votar, pero han votado más de 1000 personas, sobre 4 aspectos, digamos, de qué es lo que más practicaste durante este tiempo de pandemia. Una era la empatía, otra es la paciencia. La paciencia también es otra cualidad que en este momento la estamos experimentando en dosis grandes, digamos, en grandes dosis, porque realmente necesitamos grandes dosis de paciencia para adaptarnos a una situación completamente atípica. Así que, Edwin, muchas gracias por tu compartir. Hay otro mensaje acá de Rafael. Rafa dice, ¿cuál es la principal barrera o problemática para realizar los cambios según la experiencia o las vivencias? Desde mi perspectiva, Rafa, son las creencias. Las creencias son todo lo que nosotros tenemos implantado adentro de nuestra cabeza de que las cosas son de una sola manera. Y una creencia que yo tengo muy arraigada dentro mío, por ejemplo, una que me decía mi papá a mí en ese contexto de pobreza del que te hablaba, era que yo no podía, por ejemplo, ir a tomar un café al pequeño club que había en mi pueblo, porque en casa había café. ¿Qué me quería significar eso? En un nivel por debajo. Y bueno, como que yo no era merecedor de poder gastar, no sé, X plata mínima en un café con mis amigos, y que no era merecedor. Y yo viví con eso hasta los 25 años. Quiere decir que a mí me acompañó ese ruido mental, ese mapa mental adentro mío, es un paradigma. Un paradigma es una creencia a la que yo le doy tanto poder y la hago tan realidad en mi vida que no me animo a desafiarla. No me animo a decir, bueno, esto no es así. Bueno, yo tuve 25 años con esa creencia de que no merecía. El primer sueldo que cobré en Buenos Aires, cuando me vine a vivir a Buenos Aires, me pagan el primer sueldo. Yo trabajé muchos años en el negocio de la televisión, vendiendo películas, vendiendo series para televisión y demás, a los canales de televisión. Viajaba mucho por toda América Latina, por Estados Unidos también, vendiendo programas de televisión. Ese fue mi primer trabajo en Buenos Aires. Me pagaban una fortuna de dinero en ese momento, y cuando me fueron a pagar el primer sueldo, yo fui a devolverlo. Se lo fui a devolver al contador y dije, no, me parece que te equivocaste. ¿Por qué? Porque yo no merecía, por esa creencia que yo tenía, ese paradigma que tenía dentro mío, no merecía la plata que me estaban pagando. De hecho, fíjate la locura que había cometido, que no había arreglado mi sueldo antes de empezar a trabajar. Es decir, que yo me fui a trabajar a esa empresa, fue mi primer trabajo en Buenos Aires, o sea, me vine a Buenos Aires para trabajar en esa empresa, pero no había arreglado cuánto iba a ganar. Fíjate qué locura y cómo influyó ese paradigma. Entonces, ¿cuál es, Rafa? La respuesta es creencias o paradigmas, creencias muy fuertes que no me animo a desafiar. Se llaman creencias limitantes o creencias paralizantes. Quiere decir que hay algo que tenés instalado subconscientemente. En la programación neurolingüística, que es una disciplina que estudié, se llaman metaprogramas, digamos. O sea, los programas que yo tengo adentro de la cabeza que no me permiten actuar y accionar de determinada manera, ¿sí? Entonces se puede trabajar sobre las creencias, porque las creencias son como cadenas que se van enganchando, pensamientos, cosas, retazos de historia de vida que van apareciendo, que si son positivos no hay problema, porque te permiten avanzar, pero si son creencias restrictivas, te tiran para atrás. O sea, o estás por avanzar y das 2 pasos hacia atrás. Por eso mucha gente no avanza, porque tiene unas cadenas tan fuertes establecidas que no se animan a desandarlas, a desanudarlas, ¿sí? Gracias, Rafa, espero haber respondido a tu pregunta. Aquí hago una reflexión de Elvira, la voy a repasar rápidamente para mí, ustedes la pueden leer en el chat porque es un poco extensa. La pandemia ha cambiado mucho de nuestras vidas, habla de que la pandemia cambió fuertemente las vidas. Elvira se ha puesto a hacer cursos de cultura, a hacer queso vegano, muy bueno, y otras actividades para ayudar a la salud, pero lo peor es que esta situación me ha alejado de mi casa, de mis hijos, y en mi país tengo cosas pendientes, temas legales, reclamos, que por más que ocupemos nuestra mente y planificamos qué hacer, sin omnipresencia no se resuelve, sin la presencia de uno no se resuelve. Entonces diríamos que en algunos casos es complejo, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Te cuento, Elvira,
detalle. Cuando empieza la pandemia en Argentina, ya llevamos 4 meses continuados de aislamiento, con un aislamiento muy, muy fuerte, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, donde estoy viviendo. Las ciudades del interior es un poco más flexible, hay otro tipo de situación. Yo me quedé varado 40 días en una zona donde justo me había ido unos días y me quedé ahí, 40 días, y no pude regresar porque habían cerrado el ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Y puesto en esa situación, pienso, y te entiendo perfectamente lo que estás diciendo, porque yo también tenía muchísimas cosas, puesto en la situación, siempre podemos encontrar un recurso interno. La cabeza puede estar ahí, la preocupación puede estar, pero tal vez la opción es no entregarle, por lo menos lo que yo hago, tal vez te sirva, Elvira, y si no, encontrar tu propio método, es no entregarle toda mi energía a esa preocupación, porque desde ese lugar no puedo trascender la dificultad. La preocupación es como una mecedora, como esas sillas que se hacen así, que se balancean, que usaban nuestras abuelas probablemente. Bueno, te entretiene pero no te lleva a ningún lado. Es igual que los chismes, te entretienen pero no te llevan a ningún lado. Entonces, es muy importante que puedo mantener ese nivel de preocupación, ocuparme en tanto lo poco que pueda hacer desde lejos va a ser mucho en este contexto, pero no entregarle todo el poder a la preocupación, ¿sí? Pero entiendo completamente, Elvira, entiendo, es una situación totalmente atípica que nos ha transformado de raíz y posiblemente nos ha transformado para siempre. Bueno, les quiero agradecer mucho, gracias también por la paciencia, por la permanencia. Tenía previsto hablar menos tiempo, pero se ha dado una charla interesante, rica. Muchas gracias a todos y a todas. Los espero en mi Instagram, me pueden mandar mensajes a través de mi web también. Así que estoy realmente muy, muy agradecido. Espero que se lleven por lo menos una idea de valor de todo lo que conversamos esta noche y que lo puedan poner en práctica. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches y gracias. Y esperamos el libro que nos va a enviar vía digital. Por supuesto, se los voy a enviar. Quédense tranquilos que les voy a enviar un link para que lo puedan descargar. ¿Cómo se llama el libro? Se llama ¿Cómo estar más motivados cada día? Ok. Así que ahí van a tener una dosis extra de motivación. Muchísimas gracias por acompañarme. Para mí es una gran alegría de poder compartir con ustedes. No conocía la organización. Cuando Winston me empezó a comentar, ahí empecé a indagar y demás, y realmente los felicito. Me parece que es un buen espacio para estar, sobre todo porque el mundo necesita este tipo de espacios, ¿sí? Si queremos transformar, tenemos que empezar por nosotros. Y después todo se va a ir dando por añadidura. Así que bueno, te despido con esta canción que me encanta y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas.